Hola, buenas tardes. Damos inicio a la quinta conferencia anual organizada por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Soy Ignacio Cáceres, director ejecutivo de COES, centro que es una iniciativa conjunta de 4 universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, Diego Portales y Adolfo Ibáñez, que reúne a más de 50 académicos, en torno a 100 alumnos de pre y posgrado, y que recibe el financiamiento del programa FONDAP de CONICET. En el centro recibimos recientemente la noticia sobre la renovación de este financiamiento, lo cual nos permitirá a lo menos seguir funcionando por otros 5 años más. Y en este contexto de renovación es que el estudio de las desigualdades, las élites, la segregación son temáticas que han ido adquiriendo creciente relevancia en la agenda de investigación y difusión de nuestro centro, en diálogo también con lo que ocurre en el país, donde hay ciertos privilegios que se están cuestionando. Así, por ejemplo, problemas habitacionales que no solo apelan a los campamentos o al déficit habitacional, sino que ponen en cuestión las barreras para acceder a ciertas zonas en la ciudad. La repercusión que han tenido proyectos como los de la Mina Las Condes, Mojave en Recoleta, la autogestión del grupo Ucamau, una de cuyas dirigentes nos acompañará más tarde en la mesa de discusión, reflejan en buena medida estas concentraciones y sus resistencias. Tema principal de la conferencia: concentraciones de la riqueza, de los medios de comunicación, influencia política, la segregación y concentración territorial, las élites y sus mecanismos de reproducción, la dominación y hegemonía de lo masculino, concentración del capital cultural, serán los ejes sobre los cuales se estructurará esta conferencia con casi 100 exposiciones. Esta actividad es la continuación de una serie de conferencias que hemos ido desarrollando anualmente, siempre desde una perspectiva interdisciplinar y abierta a las distintas corrientes de investigación social. En 2014 nos convocaron los movimientos sociales y acción colectiva, el territorio y cohesión social en 2015, desigualdades en 2016 y ciudadanía y redes sociales el año pasado. Serán 3 jornadas llenas de actividades, mesas de discusión, conferencistas internacionales, paneles nacionales, sesión de póster en el hall del primer piso, y esperamos que esta sea una instancia no solo de exposiciones, sino que de activa colaboración, de generación de redes, de nuevas ideas, de motivación para nuevos estudios, que sean una instancia propicia para reflexionar colaborativamente en torno a temas de creciente relevancia y que a todos debieran estimularnos. Así que los insto a aprovechar los espacios de café, a participar del tiempo definido en las mesas y paneles para preguntas y comentarios, acercarse a los invitados y expositores, a comentar los pósters y, en resumen, a apropiarse de la conferencia. Durante esta jornada comenzaremos con una mesa de la sociedad civil, instancia que ha estado en las distintas conferencias de COES, y que en esta ocasión destacadas expositoras abordarán la pregunta sobre cómo el género y la desigualdad social condicionan la participación en el espacio público y la toma de decisiones. Tras el café tendremos la primera sesión de 4 mesas paralelas: meritocracia y redistribución, narración de la concentración, élites y legitimidad, barrios, seguridad y convivencia, para que vayan eligiendo a cuál de ellas asistir. Y para cerrar la tarde tendremos la conferencia del destacado profesor Rodney Benson sobre la propiedad de los medios de comunicación y sus amenazas para la democracia. Finalmente, pero no menos importante, agradezco a las autoridades, académicos y equipo Faxo, en especial a Emmanuel Barroset y al equipo de comunicaciones por su gran compromiso durante estos meses, a las autoridades de la Embajada de Francia en Chile y al equipo del Goethe Institut, importantes socios en la organización de esta actividad y que nos permitieron contar con la presencia de destacados académicos internacionales. Un saludo especial al comité organizador de la conferencia, liderado por Alfredo Iriñán, y al equipo de comunicaciones de COES, liderado por Macarena Sala. Y agradecer a todos los académicos y académicas y estudiantes que enviaron y presentarán sus trabajos en la conferencia, así como a todos y todas quienes están presentes en la sala. Y ahora, para dar inicio a la jornada, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el profesor Roberto Aceití. Me
es muy grato pronunciar unas breves palabras al inicio de la Conferencia Internacional COES 2018, Concentraciones. En mi calidad de decano de la Facultad de Ciencias Sociales, felicito el logro de esta iniciativa que se inscribe en un exitoso programa de trabajo interdisciplinario en temáticas de alta relevancia para la academia y para nuestras sociedades. Asimismo, doy una cordial bienvenida a expositores internacionales que nos honran con su presencia, así como a quienes desde otras instituciones de nuestro país contribuirán a un debate diverso sobre problemáticas propias de nuestras sociedades, nuestras economías, nuestras instituciones, durante una época que requiere del aporte de las ciencias sociales para poder pensarlas y desde ahí contribuir con una incidencia política, social y cultural en nuestros territorios. La Facultad de Ciencias Sociales es muy sensible a las problemáticas que se tratarán aquí, relativas a asuntos propios a las dinámicas sociales, económicas y políticas que nos afectan, en ocasiones de manera muy crítica en nuestra vida común. Aspectos como la concentración de la riqueza, las oportunidades y desigualdades, entre ellas las desigualdades de género, las lógicas político-institucionales imperantes, son de alta relevancia para un aporte interdisciplinario y en cooperación internacional para que el desafío de vincular estrechamente la academia con las sociedades, sus prácticas y sus instituciones sea un proceso en constante desarrollo. Si bien mi trabajo académico y de investigación no está relacionado directamente con estas temáticas, el esfuerzo por participar, conducir y promover el trabajo interdisciplinario en ciencias sociales con incidencia en el debate público, aportando nuevas metodologías, diversos enfoques, se encuentra en directa sintonía con la organización de esta conferencia, que estoy seguro será de alta relevancia para el diálogo, la problematización y la proyección de vínculos de cooperación científica en sintonía con los desafíos políticos que impone también. Finalmente quisiera concluir señalando que tanto el desarrollo de estrategias de cooperación interdisciplinaria como el esfuerzo por desarrollar vínculos de cooperación internacional son propósitos muy fundamentales de nuestras estrategias académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, de otras unidades también concernidas activamente y de la Universidad de Chile en su conjunto. Quiero aprovechar la ocasión de contarles una noticia muy buena para nuestra universidad, que acabamos de saber de que la universidad recibió el máximo de años de acreditación con la Universidad de Chile, lo que representa un logro importante de nuestros procesos académicos. Les deseo éxito en esta valiosa iniciativa. Lamentablemente otros compromisos me impiden quedarme a escuchar estas reflexiones y diálogos. La publicación de las actas de esta conferencia, si los organizadores y organizadoras lo estiman pertinente, podrá contar con el apoyo de nuestra facultad. Muchas gracias. Con las palabras de bienvenida de don Roberto Aceituno, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y de Ignacio Cáceres, director ejecutivo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, damos por inicio la quinta conferencia internacional de COES, que este año lleva por nombre Concentraciones. Para comenzar, el primer momento que viviremos en esta conferencia será la mesa de la sociedad civil, titulada Género, Desigualdad Social y Concentración de Voz Política, cuyo debate se centrará en la pregunta ¿cómo el género y la desigualdad social condicionan la participación en el espacio público y la toma de decisiones? Para presentar sus puntos de vista, invitamos a la mesa a Doris González, a Emilia Schneider, y a Diana Ardila. Para moderar, acompañará al panel Marisol Capuse, directora de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad y profesora asociada del Departamento de Sociología. La modalidad será de 15 minutos por cada expositora y luego un espacio de discusión con preguntas del público moderadas por Marisol. Los dejo con el debate.
Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos. Quiero agradecer principalmente a quienes consiguieron este espacio, Nicolás Ángel Cos, profesor del Departamento de Sociología, y Dariela Sharim, de la Universidad Católica, ambos del equipo COES. Esta mesa se titula Género, Desigualdad Social y Concentración de la Voz Política. En ella participarán Doris González, dirigente del Movimiento de Pobladores y Pobladoras Ucamau y del MDP Chile, integrante del Frente Amplio. Diana Ardila, aquí a mi lado, estudiante de Psicología de nuestra casa de estudio, feminista, antiespecista, vocera de la Toma Feminista y separatista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Actualmente ella es representante de los estudiantes en la mesa triestamental, conformada posterior a la firma del compromiso de las exigencias, en la cual se discutió la implementación del petitorio que dentro del formulario. Emilia Schneider, militante de Izquierda Autónoma, consejera FECH y estudiante y vocera de la Toma Feminista de Derecho de la Universidad de Chile. Damos la palabra a Doris para seguir el orden de la presentación. Sí, me tocó parquear. Estábamos tirando el cachipún que bueno, primero que todo, agradecer esta instancia, esta invitación. Como en la presentación, mi nombre es Doris González Memunao, soy vocera nacional del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Ucamau. Además, soy parte del Frente de Resistencias Urbanas, capítulo Chile, que es una expresión de organizaciones territoriales y movimientos de pobladores que se aglutina en Chile, pero también a lo largo del continente. Y soy parte del Frente Amplio, no del MDP, de Pueblo Libre, que es nuestra organización política y nuestra representación hoy día al interior de esa coalición. Para partir esta presentación y cómo esta pregunta que se nos plantea, es imposible dejar de contar nuestra experiencia también personal y nuestras historias de vida. Particularmente vengo de una población de la región metropolitana y me tocó crecer viendo a mujeres, a nuestras madres y a nuestras abuelas, que eran aquellas mujeres que se organizaban en el territorio. Mujeres que históricamente hemos sido las que hemos defendido el territorio y las que nos hemos organizado desde ahí. Y sobre todo en un tiempo que era muy difícil. Durante la dictadura fueron principalmente las mujeres quienes lucharon contra la dictadura, se organizaron a través de la olla común por los problemas económicos que aquejaba a nuestro país, pero también quienes salieron a pedir justicia y a pedir que nos dijeran dónde estaban nuestras familias. Y en esa historia y en ese contexto nos fuimos moviendo. Lamentablemente, el género, y sobre todo para nosotras mujeres, trabajadoras, pobres, pobladoras, ha sido un escenario muy complejo, en donde históricamente se nos ha marginado de las decisiones políticas, al interior incluso de nuestras organizaciones, porque tampoco ha sido una tónica, digamos, que las mujeres hayan ocupado los cargos de representación en los mismos movimientos sociales o en las organizaciones. Eso también es algo que estábamos al debe. Pero ese territorio que se articula también sufrió la marginación de las decisiones políticas. Las pobladoras y los pobladores en Chile, después con la vuelta a la dictadura y este acuerdo que se hizo por arriba, digamos, donde se acuerda este plebiscito para sacar a la dictadura, efectivamente fuimos marginados absolutamente de toda decisión política y nos dijeron que quienes podían tomar las decisiones eran aquellos dirigentes o dirigentas y en su mayoría tecnócratas que decían: nosotros vamos a hacer la política, ustedes quédense con el territorio. Y eso produjo una desafección muy grande de la política, en donde nosotras tampoco nos quedamos ajenas. Los sectores populares de nuestro país y sobre todo las mujeres no participamos en las organizaciones territoriales, no participamos activamente de la política. Y eso tiene que ver con los procesos que nos ha tocado vivir, que lamentablemente
existe una clase política y una casta política también en donde no se nos ha dejado participar, no se nos ha dejado ser parte de eso. Y nuestra organización, que construye en el territorio, que levanta organización popular, tiene esta afronta y decir, bueno, si en el territorio somos nosotras las mujeres quienes nos organizamos, nosotras también debemos dirigir la organización. Nosotras, quienes mayoritariamente construimos el movimiento de pobladoras y pobladores Ucamau a lo largo del país, en espacios nacionales e internacionales, somos mujeres, entonces la representación tiene que estar en nuestras manos. Y así fuimos construyendo la organización. Y esto, a modo de comentario, somos mujeres quienes ocupamos los cargos de vocería, los espacios de coordinación, y no renegando de nuestros compañeros, sino que por una deuda histórica que existía con nosotras. Y en eso también nos han acompañado algunos de nuestros compañeros. A todos no les gusta, pero bueno, así están las cosas en este tiempo y nos hemos abierto camino, nos hemos formado, pero a pesar de eso hay situaciones que son complejas también y que en estos casos y en estos tiempos hay situaciones que continúan poniéndonos trabas. La desafección de la política, como lo mencioné, el tema de la flexibilización laboral, que para nosotras es muy complejo, la desconfianza institucional, que también la esbocé dentro de estas palabras, las mujeres que se nos pretende seguir manteniendo en el espacio privado, porque ese es nuestro espacio, la casa, la familia, y con eso no quiero decir que nosotras detenemos de esas labores, por el contrario, queremos que sean reconocidas, porque el trabajo doméstico, el cuidado de nuestras hijas e hijos, la reproducción, no es una labor de segundo tipo, sino que tiene que ser reivindicada tal cual. Porque hay una frase que nosotros repetimos constantemente al interior de nuestra organización, que decimos que el trabajo doméstico no es amor, es trabajo. Porque también se ha malentendido en ese sentido. Es como, a partir de cuánto yo te quiero, es cuánto limpio tu casa, cuánto lavo tu ropa, cuánto te cocino. Pero eso también es trabajo, porque en muchos de los casos hay mujeres que resuelven esas situaciones domésticas contratando a otras mujeres que cumplan ese rol. En este caso, para nosotras es imposible, porque no tenemos los recursos económicos y eso se sigue reproduciendo de cierta forma esta lógica de explotación entre nosotras las mujeres. La conformación de las organizaciones, y aquí las organizaciones y el tierra en general, también tienen una deuda con nosotras. Yo creo que efectivamente eso ha ido cambiando. No es casualidad que nosotras estemos acá y contando de nuestra experiencia y siendo parte de este panel. Pero efectivamente esa izquierda también se ha ido construyendo como se construye nuestra sociedad, donde todavía el patriarcado es una realidad, donde el machismo aún es una realidad. Y eso también hay que erradicarlo. Cuando nosotros decimos que lo que queremos es cambiar esta sociedad y abrir espacios de decisión a nosotras, a las mujeres pobladoras, pero también a los hombres pobladores, que en muchos de los casos también son explotados, es porque queremos acabar con el capitalismo. El capitalismo en su raíz es patriarcal. Y por eso es necesario cambiarlo. Y ahí también tenemos algunas diferencias respecto, o más bien diferencias, énfasis distintos respecto de unas u otras organizaciones. Lo conversábamos con las compañeras allá afuera antes de comenzar el panel. Decíamos, es que hablar de feminismo al interior de una población, de un territorio, de una organización de pobladores es difícil todavía. Porque existen estos miedos de nuestros compañeros que ya es difícil que nosotras podamos salir a organizarnos después del trabajo, de las labores domésticas, entonces ellos quieren mantenernos en el espacio privado. Nosotros decimos, hay que salir, hay que participar, hay que ocupar el espacio público, las asambleas. Entonces, el hablar de feminismo es complejo para nosotras, pero también para ellos. E incluso se ha levantado una caricatura respecto del feminismo. Es como que todas las mujeres tenemos que ser feministas. Hay personajes de gobierno que se declaran feministas. Y yo no estoy segura que no son feministas. Ellas quieren mantener el sistema capitalista de explotación hacia nosotras y nosotros. Digamos, no quieren cambiar las cosas. Y
feminista es todo lo contrario. Es acabar con la explotación de la mujer y del hombre, en donde podamos ser libres, donde podamos expresarnos, donde podamos participar. Entonces, ahí hay énfasis distintos y también una crítica, y esto también puede ser una autocrítica en realidad, es que no podemos permitir que la lucha de nosotras, de nosotros y de nosotres es que se quede simplemente alojada en la academia, porque no es allí donde se definen todas las cosas. Sin duda que es importante, pero en ese espacio no se encuentra el mundo de las trabajadoras necesariamente ni de las pobladoras, que también somos parte de esta sociedad, que también estamos organizándonos, que también queremos cambiar la forma en que se produce la riqueza, en que nosotros creemos que la riqueza, la distribución de la riqueza cultural, económica, social, tiene que llegar a todos los ámbitos. Y eso no se va a resolver solamente en la academia. Entonces ahí también tenemos un desafío, que es el salir al territorio, organizar el territorio y convencer a nuestras compañeras y compañeros que ese es el camino de la organización, de la lucha, pero que no nos quedemos solamente en estas demandas que sin duda son tremendamente importantes, pero que tienen que ver con nuestras necesidades individuales muchas veces y que tiene que ver con el contexto. ¿Me están diciendo 5 minutos? ¿Sí? Y que tiene que ver con el contexto social, con el contexto del movimiento social que hemos ido construyendo, que hoy día se aloja principalmente a través de los sectores medios, principalmente estudiantil, y que las trabajadoras, los trabajadores y las organizaciones populares no estamos incidiendo necesariamente en la dirección de ese movimiento. Entonces nos quedamos alojados en demandas que tienen que ver principalmente con libertades individuales, y insisto con eso, no es que esté mal, pero falta avanzar mucho más. Cuando nosotros dejamos que las autoridades, aquellas autoridades que pretenden robarnos nuestras reivindicaciones, nuestra lucha, para vaciarlas de contenido, eso es un error. Y por eso cotidianamente tenemos que estar trabajando en los territorios y no quedarnos solamente en nuestros espacios de confort, sino que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y gozando esta lucha que es de todas y de todos en los espacios donde se necesiten, no solamente donde queramos, sino también donde debamos. Y para cerrar, decir que el reconocimiento hacia las mujeres trabajadoras es necesario y es un contexto en el cual hoy día ha faltado. Hace algún tiempo atrás fue asesinada una mujer trabajadora, pero lamentablemente desde el espacio de mujeres y del mundo feminista no pudimos dar una respuesta contundente como sí le hemos dado frente a otras situaciones que son complejas para compañeras, pero que en este caso, cuando una mujer trabajadora también fue violentada y asesinada, no supimos dar la respuesta, y ahí se nota también los énfasis y digamos estas diferencias que muchas veces se nos van produciendo al interior de la organización. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Doris. Ya ofreció una contundente reflexión. Ya aparecieron varias cosas relacionadas con la concentración, la cuestión del territorio, la cuestión de la división del trabajo, la cuestión de la memoria, de la biografía. Así que vamos reuniendo materia para seguir. Entonces, con esta primera mesa, voy a dar la palabra, siguiendo el programa, a Diana Ardila. Sin querer ser reiterativa en lo absoluto, pero aunque Marisol me presentó, me gustaría, al igual que Doris, hacer hincapié en ciertas cosas, porque me parece a mí que este foro, mesa, discusión, como sea que le queramos llamar, al menos a nosotras tres nos interpela en lo absoluto en la experiencia. Entonces, como dijeron, feminista, antiespecista, autónoma,
como me reivindico, y ex vocera de la toma feminista de Paxo, separatista, que la verdad que incluso tomando ya como un poco el tema de la concentración de la voz política y la toma de decisiones, quizás si la toma hubiera sido una toma como del movimiento estudiantil clásico, yo no habría tenido ningún espacio político tan importante como el que sí tuve, porque era una toma separatista con mujeres e identidades no binarias. Entonces, seguramente los hombres habrían sido los que siempre se toman los espacios, tradicional, ya todos lo saben, ¿no? Entonces, otra cosa que me parece muy importante mencionar es el tema de la desigualdad social y el género, que de hecho con la Emi lo estábamos hablando al entrar, porque nos parecía bien interesante que se separara, como si el género no, como que tradicionalmente siempre se habla desde la clase, y claro, esta mesa ya introduce la categoría de análisis del género, pero siempre es como un agregado más que algo que sea fundamental o de base. Y también además que hay ciertas posiciones, categorías, etcétera, que no se pueden analizar solamente desde la clase y del género, que el feminismo interseccional lo habla muy bien. Entonces, bueno, eso partiendo por el mismo hecho de que hablaré desde mi experiencia, ya que como Doris se posicionaba como pobladora, como una mujer que vivió la dictadura y que le dio mucha cara. Yo solamente tengo 20 años, la cumplí el lunes, entonces, niña. Entonces, claro, o sea, lo que yo puedo hablar es como, y en verdad es lo que me voy a especialmente enfocar, es en mi posición como mujer universitaria en esta casa de estudio, en esta facultad, en psicología. Claro que soy bien dispersa, perdón. Algo que me llama mucho la atención es que el tema de la mujer en el espacio público es bien hablado, pero me parece que es bien poco problematizado, en el sentido de que si bien hace 100 años estamos estudiando en la universidad, hace como 60, desde el 49 podemos votar, y otra cosa que también hablábamos con las compañeras afuera era el tema de la integración o de la inclusión que se nos ha dado a nosotras en este modelo, en el sentido de que nos meten en espacios que no fueron pensados para nosotras, por nosotras y desde nosotras. Nos meten a una universidad que fue pensada para hombres, que fue hecha por hombres y para hombres. Entonces, este tema de la inclusión me parece sumamente fundamental mencionarlo, porque nuestras perspectivas, nuestras necesidades, conocimientos, aportes, habilidades, etcétera, nunca son realmente un punto importante, y esto en la arista en la cual yo me voy a abocar un poquito más, como es la universidad, merma mucho nuestra experiencia en ella. O sea, si bien nosotras podemos ver una presidenta FECH mujer, podemos ver voceras de tomas mujeres, candidaturas, consejeras, etcétera, etcétera, con representantes femeninas, esto guarda a la base una historia y algo que todavía existe, que es una deuda bien grande con nosotras. Entonces, para no desviarme tanto, me parece muy importante hacer el hincapié en esto, del tema de la inclusión y el tema de que realmente no formamos tanto parte de donde estudiamos o donde votamos o donde militamos, etc. O sea, para las mujeres que militan. De ahí es que quiero retomar lo que decía Doris,
en el tema del capitalismo y el patriarcado coaptando o como instrumentalizando demandas anticapitalistas y feministas. En el sentido de que, como yo bien dije, soy una feminista autónoma, por lo tanto también tengo muchas críticas a lo que incluso hacen partidos muy presentes en la universidad y en la facultad, como lo son el Frente Amplio, Concertación, etcétera, etcétera. Entonces, me parece bien importante porque realmente quienes están siendo las candidatas, quienes están siendo las voceras, aunque en Faxo sucedió que ninguna vocera era militante, vocera interna, hablando, siempre sucede esto, como la presencia mucho de los partidos y la política tradicional al fin y al cabo, que no se salen de este juego histórico por el poder pensado por, para y desde hombres, siempre. Bueno, y también, como Doris hablaba y mencionaba, el feminismo liberal, bastante nocivo, peligroso, malo, para todas y todos realmente. O sea, que Evelyn Matei se diga feminista es una patada en la guata para todas y todos. Entonces, también es o sea, yo creo que esta exposición desde mi punto de vista es bien como problematizar y poner como puntos a pensarse. Desde mi experiencia que he podido problematizar por los 2 años que recién llevo en esta universidad y bueno, y los años que estuve en el liceo movilizándome. Entonces, otro punto muy importante que me parece abordar es el tema del sexismo y el clasismo realmente, también al momento de movilizarse, organizarse y tener un espacio político en la toma de decisiones. En el sentido de que realmente quienes son las personas que pueden, no sé, tener un centro de estudiantes, militar, organizarse, etcétera, lo que acabo de decir, siempre está muy ligado a este privilegio de clase. O sea, yo en lo personal este año me tuve que restar muchos espacios porque vivo sola, trabajo y estudio, y si yo no trabajo, no me pago el arriendo. Entonces, como que, claro que eso es súper complejo. El año pasado en el centro de estudiantes de la facultad 2 personas se tuvieron que bajar por lo mismo, porque no podían como organizarse, trabajar en el sexo y subsistir. Entonces, esto es algo que no importa estemos en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la UTEM, en la Universidad Católica Ciudad Enríquez, se va a seguir perpetuando, porque el movilizarse, el organizarse y el en verdad incidir requiere tiempo, y el tiempo es privilegio igual, muchas veces. Entonces, y ya como último punto, hablar del privilegio también de lo que es estar en esta universidad. O sea, si bien ya abordé varias cosas que, claro, no son tan bonitas siendo mujer y estudiando en esta universidad, etc., me parece importante el hacer hincapié en que formamos parte de una liga intelectual, que el tener este espacio en la COES, en un foro, o sea, yo creo que una vocera interna de una toma de una universidad de otra región, en años tendría la oportunidad. Entonces, es solo como para ejemplificar que realmente es un privilegio estar acá, de buena forma, claramente. Y también una cosa así como un dato, que las universidades que realmente tienen mayor como estructuras orgánicas, mayor historia de organización política, son siempre universidades estatales de Santiago. A todo esto yo lo hablo
5 años. Entonces, tienen, claro, en cuanto a las matrículas, son bastante equiparadas ahora en temas de género, pero cuando vamos a ver a las universidades privadas o centros de formación técnica o institutos profesionales que en tanto orgánica, federaciones de estudiantes y movilización son más precarizadas y fluctuantes, las mujeres son una gran mayoría de la matrícula. Entonces esto obviamente repercute y influye en sus posibilidades de politización, organización, movilización y a futuro también incidencia, participación y todos los temas que rondan este foro, esta mesa, como queramos llamarle. Y me parece súper importante también mencionarlo porque al fin y al cabo la desigualdad social no es solo género, no es solo clase y tendremos muchas cosas que decir, pero también hay muchas cosas de las que podemos, como entre comillas, estar agradecidos, pero como queramos llamarlo. Y bueno, como ya para ir terminando, hacer el último hincapié en que es muy importante, ¿verdad?, no olvidar las categorías de análisis que podemos tener al hablar de desigualdad social, al analizar, que esto es bien académico, así que todo esto es análisis, estudiar la clase y el género, también siempre viendo el género como un agregado, que me parece súper importante, como también hacer el hincapié. Entonces, está la etnia, está el ser extranjera, está el ser periférica, está el vivir en tal o cual lugar, el vivir en casa, vivir en departamento, etc. Entonces, eso, como problematizar también esto que el feminismo ha traído mucho a la discusión, que es el compañero, no solo la clase nos oprime, no, también está el especismo, también está el colonialismo, el imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, más que nada para concluir, espero traer temas que incomoden, más que yo creo entregarles algo a ustedes, sino que pensar cositas juntos y juntas y juntes. Eso. Pasamos entonces a la última intervención que está programada, Emilia Schneider. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. No voy a perder tanto tiempo en presentarme porque ya me presentaron. Me llamo Emilia, soy militante de Izquierda Autónoma y consejera FECH de la facultad en la que estudio, que es Derecho en la Universidad de Chile. Y para transparentar, creo que obviamente todas a la hora de responder esta pregunta defendemos una determinada tesis política. Yo quiero decir cuál es la tesis que vengo a defender. Yo creo que una tesis para combatirla es digamos, la falta de participación en el espacio público, en la toma de decisiones y en la política de los actores sociales, pensando digamos, esa participación más allá de la participación individual. Para mí, la tesis que defiendo yo, mi organización y varias compañeras que incluso están aquí en el público, porque esta reflexión no es una cuestión individual. Bueno, esa tesis apunta un poco al feminismo como una fuerza capaz y como una condición de posibilidad histórica de rearticulación de los actores sociales tan desarticulados en el Chile de hoy y en el fondo nos llevan a una política bastante individual y una democracia bastante limitada. En ese sentido yo creo en una construcción de un feminismo de mayorías que permita, como se está viendo en el resto del mundo, constituir una fuerza social de oposición al avance de la derecha, de los neofascismos, de los sectores más conservadores de la sociedad. Entonces, desde ese prisma voy a partir y ese prisma un poco es lo que me permea toda mi presentación, que creo que dialoga bastante con lo que presentaban ya las compañeras y que es interesante y no me quiero alargar tanto para que podamos ojalá tener un diálogo después. Bueno, quisiera partir comentando un poco el hecho de que la formulación de la pregunta que busca provocar el diálogo en esta conferencia plantee como problemáticas separadas el género y la desigualdad social. Porque
porque digamos, la pregunta es un poco cómo el género y la desigualdad social condicionan la participación en el espacio público y la toma de decisiones. Y quería partir desenredando un poco este nudo, que creo que es uno de los nudos más latentes en la discusión feminista y que hoy cobra más vigencia que nunca. Y justamente ese nudo lo que oculta un poco es la relación entre el capitalismo y el patriarcado en tantos sistemas de dominación. Yo creo que por ahí podemos partir un poco para hablar de género y desigualdad social y responder la pregunta principal. Me voy a servir un poco de las palabras de Ciencia Rusa, una teórica feminista socialista que creo que es muy relevante también reconocer en espacios como este para que digamos, la academia se empiece a armar de esos nuevos pensamientos emancipatorios. Y ella de alguna manera divide esta discusión respecto a la relación del capitalismo y el patriarcado en tres posibles respuestas, en tres posibles caminos. Una primera que entiende el patriarcado y el capitalismo como sistemas totalmente independientes entre sí y que de ninguna manera se tocan. Y ante eso tiene una serie de variantes, por ejemplo, una que plantea el capitalismo como en una relación instrumental con el patriarcado, es decir, donde le sirve al capitalismo reforzar y reproducir las relaciones patriarcales, las reproduce y donde no lo hace. También existe otra idea que defiende, por supuesto, el capitalismo como su modelo de sociedad y pone en tela de discusión que la mayor emancipación de la mujer se ha logrado en la era capitalista, en particular en este siglo neoliberal. Después voy a volver a eso, pero esencialmente la idea detrás de este primer planteamiento es que el capitalismo es totalmente indiferente al patriarcado. Eso como un primer camino. Segundo camino es uno que entiende el patriarcado y el capitalismo como sistemas autónomos, con reglas y digamos, modos de reproducción autónomas, pero interrelacionados, y que de alguna manera en esa interacción, en ese encontrarse en ciertos nudos de la historia, va produciendo y modelando el entramado de relaciones sociales. Aquí, por supuesto, se plantean como la raza y el género como sistemas de opresión y el capitalismo como una explotación meramente económica. Y el tercer camino, que es el que identifica a la autora que acabo de mencionar, a mí y a mi organización, tiene que ver con la teoría unitaria. Y aquí voy a dar una cita de un texto que se llama Reflexiones degeneradas de Ciencia Rusa, que parte diciendo que la teoría unitaria hace hincapié en la necesidad de considerar el capitalismo no como un conjunto de leyes y mecanismos de carácter meramente económico, sino más bien como un complejo y detallado orden social, que contiene en su seno las relaciones de explotación, dominación y alienación. Desde este punto de vista, la tarea consiste en comprender cómo la dinámica de acumulación capitalista produce, reproduce, transforma, renueva y mantiene las relaciones jerárquicas y de la opresión, sin entender este mecanismo en términos estrictamente económicos y automáticos. En ese sentido, podemos desprender de esa cita que el capitalismo como sistema de dominación produce y reproduce en sí las relaciones de opresión en razón de género. Esta idea también, por supuesto, parte del prisma de decir que no hay nada por fuera del capital. El capital como modelo de relaciones sociales se llega a imponer por sobre los modelos preexistentes, que podrían ser la opresión en razón de raza y la opresión en razón de género, y modela todas estas relaciones y construye, digamos, este entramado tan complejo. Es decir, el patriarcado no sería un sistema autónomo. Y, bueno, aquí, para ejemplificar un poco esta tesis, las vivencias de alguna manera se dan de una manera unitaria. O sea, no podríamos decir que uno vive por un carril de sus vivencias el ser mujer y por otro el ser pobladora, por un lado ser mujer trans y por otro ser estudiante endeudada. Digamos, esas vivencias se dan en su conjunto y se entrelazan y van construyendo, digamos, una complejidad de opresiones que es necesario analizar en ese mismo unitario, creo yo. Y en ese sentido, como para ir terminando esta primera parte de la presentación, la teoría unitaria lo que plantea son que ambas cuestiones son inseparables para el análisis de las problemáticas sociales. Y pues, así lo quiero plantear para analizar el problema de la participación en el espacio público y la toma de decisiones. Para puntualizar una idea, el capitalismo no sería solamente un sistema económico, sino también un sistema que produce a los sujetos y sus relaciones. Es decir, produce el ser hombre y el ser mujer en el capital. Y digamos, todos y todas nosotros reforzaríamos ese ser mujer y ese ser hombre en el capital. Para seguir, una pequeña cita de la Julieta Kirkwood para seguir polemizando con la pregunta un poco de esta conferencia. Julieta Kirkwood, socióloga también. Nos encontramos en un punto que no cabe duda razonable de que ni la democracia y menos el socialismo se construirán si mantenemos en reserva y diferido el problema de la mujer. Creo que ahí queda bastante evidente que no podemos pensar la participación política de nuevos actores sociales que están excluidos evidentemente de la participación si es que no ponemos el problema del género. Y digo género y no mujer porque creo yo, para construir un feminismo de mayorías que sea condición de posibilidad de rearticular actores sociales que participen en el espacio público
e inciden en la toma de decisiones, es necesario entender un feminismo que vaya más allá del pensar el sujeto mujer como su único sujeto. El pensar un feminismo que sea para todos y todas, en tanto interpele a todas las subjetividades en crisis en este capitalismo patriarcal en tanto unidad. Entonces, bueno, yo me posiciono desde la teoría unitaria porque creo que es imposible abordar la problemática de la desigualdad social separada o escindida del género. Ejemplos, vemos cómo en la estructura de producción, siempre cuando hay cambios en esa estructura, siempre van aparejados de cambios en la estructura familiar. Después voy a volver un poco a esa idea, pero ahí introduciendo un poco el concepto de que la división social del trabajo y la división sexual del trabajo son dos cuestiones, digamos, división social sexual del trabajo. Y, por supuesto, también puntualizar cómo la privatización de la reproducción de las condiciones de vida, en términos de llevar la reproducción a la vida, no solo al interior de la familia, sino también cuando la educación, la salud, las pensiones están privatizadas, la reproducción de nuestra vida va al mercado. Entonces ahí tenemos maneras de entender la reproducción de la vida de cierta forma, de un sálvese quien pueda, de cierta manera abordándola como un problema individual. Entonces eso como parte del avance del capital creo que es muy esencial para partir en eso. Y me quiero detener en eso último, en la idea de la reproducción de la vida como una problemática entendida desde este prisma de la teoría unitaria, justamente para empezar a responder la pregunta principal. Yo creo que la privatización de las condiciones de reproducción de la vida es una primera barrera o uno de los factores más brutales que impiden la organización y la participación política de nuevos actores sociales. Es decir, de ampliar, digamos, quienes ocupan el espacio público y quienes toman las decisiones. Esa primera barrera creo que la ilustraba muy bien Doris en su presentación, porque digamos cuando el neoliberalismo avanza, privatiza estas condiciones de vida y sin duda constituye una dificultad para organizarse y en particular a las mujeres. O sea, cuando vemos este avance del neoliberalismo como una restricción del gasto público, una focalización del gasto social y digamos, el endeudamiento como solución a estas cuestiones, vemos que el agobio y la lógica individual de afrontar digamos, las problemáticas más elementales de nuestra vida, que es digamos, seguir vivas, ahí ya te pone digamos, un prisma en que el organizarse o el participar en la política, en tanto un ejercicio esencialmente colectivo, pierde sentido. Pierde sentido y digamos, es más esa lucha por existir individualmente. Y aquí quiero ilustrar un punto que traía colisión antes para el debate, cuando hablábamos de cómo el capitalismo podía o no ser un espacio para conseguir la emancipación de la mujer. Aquí yo creo que se nos ha presentado el acceso de la mujer al mundo laboral como una de las principales ganadas de la mujer en el espacio público. Y yo creo que no hay una falacia más grande que esa. O sea, la entrada de la mujer en el mercado laboral en Chile, posterior a la dictadura, en los 90 la transición a la democracia, es un fenómeno que no nos hizo ganar ni autonomía ni emancipación, sino justamente más precarización, porque el avance del capital a esferas de la vida que antes eran derechos, como la salud, como la educación, hizo que el sueldo familiar ya no alcanzara. Entonces la mujer, sin dejar digamos, su explotación, el trabajo reproductivo y de cuidado, tiene que ingresar al mundo laboral, y eso no es una ganancia de autonomía o de participación en el espacio público, sino que justamente es reforzar la condición de explotada, y justamente la condición de explotada y todas las dificultades que trae eso para organizarse, para participar en la política. Entonces, en todo este contexto creciente de precarización de la vida y agobio, creo que es muy importante entender que la participación política sin duda se ve mermada por eso. Me queda poco tiempo, ya voy a acelerar. Claro. Bueno, para seguir un poco dando vuelta en esta discusión, creo que primero, evidentemente, hay que hablar también de la exclusión histórica que ha habido a las mujeres de la vida política, a las mujeres y disidencias sexuales, como un espacio en el que la política institucional o no, digamos la izquierda, la derecha, no recepciona estas problemáticas como, prismas y perspectivas que incorporar al análisis del todo de la sociedad. Y aquí quiero ir a una idea, estoy acelerando bastante para no alargar mi presentación. Aquí quiero ir a otra problemática que creo que se interpone en el camino de la tesis que presentaba al principio del feminismo como condición de posibilidad del despertar de nuevos actores sociales, que tiene que ver con la departamentalización del feminismo y esta idea de que el feminismo es una agenda separada de la totalidad de los problemas de la sociedad y de la desigualdad social. Estas agendas que se sirven de un concepto de universal mujer para hablarnos como que todas tuviéramos las mismas opresiones, las mismas vivencias
y terminan homogeneizando y presentando un concepto de integración y también de participación en el espacio público elitario, formal y en los términos del mercado. Esas agendas, digamos, justamente proponen cuotas de género, participación en directorios de empresas, en la misma academia, y en el fondo ahí solo emerge a la participación en el espacio público una mujer elite, una mujer de un extracto de clase, digamos, elitaria. Entonces, ahí, ¿cómo pelear en el terreno un feminismo que nos merma esa posibilidad de acercarme al potencial de ampliación de la democracia que creo yo que porta el feminismo? Luchando un poco contra ese procesamiento. Creo yo que la respuesta ahí es la articulación desde el feminismo de una agenda común entre los distintos movimientos sociales de los grupos oprimidos de la sociedad. O sea, entender una política para el conjunto de la sociedad que no niegue las distintas maneras de opresión, que no niegue las distintas identidades que existen en ella, que no niegue las distintas formas de denominación que experiencian esas identidades, pero que se particulara una agenda común. Y ahí yo creo que la respuesta justamente es la desmercantilización de las condiciones de vida, es decir, los derechos sociales, sexuales y reproductivos, como condición de ampliación de la democracia, justamente para combatir ese agobio brutal que viven los sectores que hoy se organizan y que justamente son ignorados de la política, como una condición de posibilidad justamente para ellos organizarse. Aquí, digamos, como esos intereses que ponen en jaque la política transicional, la transición a la democracia, donde solo son unos intereses políticos de una élite conservadora, masculinizada, quienes, digamos, regulan también el control de la toma de decisiones, y así también de alguna manera insisto en la idea de que se vacía de contenido y de relevancia la participación política por justamente ser un ejercicio secuestrado por también la desarticulación de actores sociales que ocurre posterior a la transición en Chile y en general en la era neoliberal en todo el mundo. Entonces, para ir cerrando, el horizonte creo yo, perdón, me daría un poco, de hecho tenía miedo antes de que se me hiciera corto. Bueno, pero el horizonte creo yo, para pensar una nueva forma de participación política y para, digamos, construir una mayor participación en el espacio público, actores usualmente silenciados, usualmente excluidos como las mujeres y las disidencias sexuales, es pensar una democracia más allá de lo formal. Una democracia que vaya, y no porque yo esté en contra de la disputa institucional, igual que ahora yo soy parte del Frente Amplio, digamos, una apuesta que piensa también en esa beta, pero una democracia que también piense cómo democratizamos los beneficios sociales, cómo democratizamos la producción social y cómo todos y todas nos apropiamos un poco de los beneficios de ser parte de una comunidad, una sociedad política, digamos. Y en ese sentido veo yo una posibilidad de ampliación también de las posibilidades de organizarse esos actores sociales para que en una política sorda, por supuesto, se hagan paso justamente con organización y movilización a esos intereses en la política chilena y en el mundo. Espero haber dado algunas líneas, así que muchas gracias. Ahí tengo un poco. Muchísimas gracias por esa contundente exposición. Imaginamos que para las tres quedaron varias cosas afuera, pero tenemos un tiempo considerable para la discusión. Yo quería partir incitando una primera reflexión a propósito de lo último que decía Emilia, que se podría resumir en esa idea de buen vivir, de mercantilizar, de radicalizar la sociedad, no pensarla a partir de otras formas de convivencia, de poner en juego otros valores que rijan la vida, el tiempo, como decía Diana. Yo quería preguntarles a las tres que abordaron la cuestión geográfica, todos, quizá un poco menos Emilia, pero también sí de otra manera. Quería preguntarles cómo en su espacio de trabajo, de lucha, de producción de conocimiento, de territorio, ¿cómo piensan ustedes que el feminismo, los feminismos, han ido transformando o pueden transformar las estructuras en sus lógicas de funcionamiento, no solamente en seguir en una lógica finalmente patriarcal de funcionamiento? Y en la universidad eso ha sido un tema en las mesas de trabajo, cómo puede cambiar, por ejemplo, la forma de tomar la palabra en el aula, las formas de producir y distribuir el conocimiento. También lo decían Diana y Doris, ¿no? Que el feminismo no se convierte en un diálogo de universitarias, sino que también el conocimiento que producimos sobre el patriarcado, su relación con el capitalismo, etcétera, y lo que han planteado muy bien ustedes tres, puede irradiar también
en otra forma. Y ahí yo me quedé dando vuelta en lo que dijo Doris a propósito de trabajo y amor, ¿no? O hacemos el trabajo doméstico por amor o lo hacemos porque es un trabajo. O también si el feminismo no introduce justamente la cuestión de los afectos, de la memoria, de la biografía, les da una dignidad también a eso en el espacio del trabajo, en el espacio de lo productivo, en los espacios que son más valorados por las sociedades capitalistas y patriarcales. Entonces, sí, tal vez el feminismo puede ser una inflexión justamente porque todas han hablado de una manera u otra la cuestión del cuerpo, de las emociones, de la interseccionalidad, en la problematización del poder, de las estructuras socioeconómicas y del territorio. Entonces, eso dejo como para dar una primera vuelta y luego pasamos al público, que imagino habrán intervenciones múltiples. La verdad me gustó tanto tu pregunta porque, bueno, en la toma de Faxo la verdad es que le dimos mucha vuelta. Nosotras con Marisol trabajamos juntas en la toma, de hecho, en la mesa triestamental. Pero también con las compañeras la verdad es que sí fue un tema bien central, el tema de cómo hacemos política que no sea reproductora de esta tradicional masculinizada, machista, etc., etc., sexista, xenófoba, o sea, homofóbica, ¿ya dije racista? Sí, racista por dos. Entonces, y siempre, la verdad es que era muy, como que siempre hablábamos del tema de los afectos y algo bastante fundamental, como que las mujeres somos el 50% de la población. Y esto bastante obvio, pero es bastante importante también porque hace 100 años, ese 50% de la población, hace 150, no decía en lo absoluto nada. Entonces, o sea, hablando de espacio público, siempre esto. Entonces, me gusta porque creo que este 50% de la población, bueno, también, obviamente, muy de la mano de lo que decía Emilia, no hay que olvidarse de estas identidades que no son hombre o mujer, sino que no se encierran en este binarismo y también le pelean al patriarcado, la heteronorma y no se ubican en ninguno de estos dos lugares. El conocimiento situado me parece súper importante. Entonces, el hacer política, el hacer universidad, el hacer colegio, el hacer movimientos sociales desde esta mirada más femenina que es mucho más como abocada a, claro, el cuidado de los demás, de las demás, del afecto, del compañerismo también, me parece bien importante. Entonces, los feminismos, como Emilia lo dijo a la perfección, me parecen bastante, de hecho la palabra la anoté muchas veces y se me olvidó. No importa. Articulados, exacto. Me parece bien importante como, porque si bien somos la otra mitad de la población, estamos ubicadas también en distintos lugares, en distintos espacios. Nosotras tres, de hecho, somos mujeres bien distintas y no por eso no nos podemos encontrar en el feminismo. Entonces, yo creo que lo cerraría que en verdad es algo articular. El feminismo es articulador y también es bastante sensibilizador de cómo se ha llevado la vida en el espacio público históricamente. El quererse
me parece una revolución más grande que cualquier otra. Entonces, eso en verdad, yo creo que las chiquillas acá al lado van a poder complementarme mucho mejor. La verdad es que yo creo que igual hay algunos elementos respecto del feminismo y la construcción que podemos hacer. Esto de la construcción de mayoría yo creo que es una cuestión que a nosotras nos convoca sin ninguna duda. Pero también tener claro que el feminismo no es un fetiche, porque también se ha transformado en un fetiche en muchos de los casos. Para nosotras como mujeres pobladoras y que nuestra lucha y reivindicación principal tiene que ver con el derecho a la vivienda y a la ciudad, en un espacio de precarización absoluta del territorio, laboral, del mismo tema de ser mujeres, es tremendamente complejo. Y ahí debo reconocer que nosotras como mujeres, parte de la organización y un poco dueñas de la organización, hemos ido conformando un movimiento de pobladores con características distintas. O sea, no es casualidad que seamos nosotras quienes dirijamos la organización, porque ahí hay subjetividades, identidades, sensibilidades distintas. O sea, espacios de participación y cómo nosotros logramos dialogar con las asambleas, con las problemáticas que se producen ahí sin ninguna duda es distinta a cómo la manejaría un compañero. Incluso pensando en que lo mencionaron por ahí en la presentación, el proyecto de vivienda que nosotros hemos logrado llevar adelante, hace más de 40 años que no se lograba un proceso y un proyecto con un nivel de participación al 100% de la organización, donde más de 1.500 personas han podido participar en el lugar donde quieren vivir, en elaborar un proyecto de barrio, en un proyecto de vida y en un sueño que nosotros dijimos, permitámonos soñar, permitámonos ser parte de esto, permitámonos construir, porque siempre nos dicen que nosotras no podemos, que nosotros no podemos, que nuestros conocimientos no están para crear, están para obedecer. Pero acá el conocimiento no es solo un conocimiento que viene desde la academia, que sin lugar a dudas se conjuga con el conocimiento ancestral, con el conocimiento que existe en el territorio, y que eso lo hace mucho más rico. Y ese proceso lo hemos llevado adelante nosotros, un proceso que incluso, y esto puede ser una cuestión muy doméstica, pero yo lo digo con mucho orgullo, nosotros al interior de nuestra organización tenemos un espacio de niñez que es maravilloso. O sea, las niñas y los niños tienen su espacio de encuentro, sus congresos de niñez donde ellas y ellos también discuten sobre lo que quieren, lo que sueñan, lo que proyectan con su vida. Y ellos son parte de la organización. Entonces, ese tipo de relaciones es una relación distinta. Y que yo creo, y que en esto, no es que nos creamos superiores, pero existen sensibilidades que son distintas entre los hombres y las mujeres. Y que en nuestro caso incluso, nosotras no necesitamos masculinizar nuestros liderazgos. Porque tal cual somos es como vamos a construir esta sociedad. Vamos a cambiar esta forma y estas relaciones. Seguramente vamos a tener que pegar varios codazos. Y a veces cuando cortamos la calle a las 7 de la mañana pegamos más que codazos. Pero así vamos construyendo una relación nueva, una relación distinta. Y yo creo que ese es el énfasis que hemos puesto nosotras. Entonces, esta lógica de feminismo, y repito, para nosotras todavía es muy complejo decir que nuestra organización es feminista, porque aún nos faltan procesos que vivir. Aún nos falta que aquellas compañeras que, digamos, que no han tenido la oportunidad de conocer esta experiencia, de realizarse junto con nosotras, la van a tener que vivir. Pero mantener esta lógica, digamos, de reproducción de la vida, donde nos sigamos manteniendo en el espacio privado, es algo que nosotros estamos rompiendo. Estamos rompiendo esas barreras. Y una cuestión fundamental para nuestra organización, claro, es estar en todos los espacios de decisión, en todos los espacios institucionales, disputar constantemente.
en el territorio, de hecho, para nosotros también la academia es un espacio de disputa, de conversación, el espacio institucional. Pero el espacio institucional para nosotros no es el fin último, sino que es la construcción territorial, la construcción de base, capacitada, formada, entregada a este proyecto de cambio, que sin lugar a dudas va a necesitar de mujeres y hombres y de toda la sociedad, pero que lamentablemente, y que lo dijeron hace muchos años, para nosotras las mujeres el capitalismo ha puesto una carga mucho más grande sobre nuestros hombros y que esa carga, sin lugar a dudas, tenemos que ayudar a romperla en conjunto con nuestros compañeros. Solo para clarificar bien si entendí la pregunta. En el fondo la pregunta es un poco como ¿cuáles son los desafíos en la construcción de organización que pone el feminismo, en la construcción de los espacios? Perdón, tengo un severo problema de atención. ¿Cómo el feminismo cambia también las formas de funcionar, de habitar, de ejercer el poder, de organizar una lucha? Perfecto. Bueno, yo creo que ya las chiquillas igual daban hartas luces, entonces yo me voy a colgar algunos elementos y voy a dar algunos otros propios de mi vivencia, quizá algo más como negación que como afirmación, porque también el feminismo, como bien decía la Dori, sigue siendo una cuestión contrahegemónica, sigue siendo una cuestión en construcción dentro de la izquierda, digamos, todavía nos quedan muchos porrazos que pegarnos. Pero algo que creo que decía la Dori muy importante y que quiero traer a colación como para cómo yo pienso que no tiene que, digamos, cuestionar el feminismo, la manera de construir los espacios, de habitarlos, es entendiendo el feminismo, digamos, esta fetichización del feminismo de alguna manera está como feminismo como una mercancía y como una ética individual. Yo ahí creo que hay que ser sumamente claros, es decir, cuando hablamos de la construcción desde el feminismo, hablamos de una construcción esencialmente colectiva, esencialmente articulada políticamente, no una cuestión identitaria, entonces creo que ahí la Dori estaba bien en el clavo. Yo principalmente me voy a referir a cómo el feminismo ha puesto en jaque ciertos dogmas de la izquierda, creo, como muy cortito. Primero, no sé si aquí algunos o algunas han escuchado del proceso de huelga que se está levantando en este país, en el marco de un proceso de huelgas internacionales que se ha levantado por los días internacionales de las mujeres trabajadoras en Chile. Bueno, a mí me tocó ser vocera de la coordinadora 8 de marzo este año, ya no por mucha carga de otras pegas, digamos, pero algo que creo ahí que pone en jaque el cómo construir izquierda y cómo construir movilización desde el feminismo es que, por ejemplo, cuando discutíamos cómo nos imaginamos una huelga feminista, una de las cuestiones que fue un consenso claro y evidente fue que no nos imaginamos solo una huelga en los términos productivos que pone históricamente la izquierda más tradicional, es decir, la huelga como una instancia de paro productivo, sino que ahí planteamos este año y para la huelga del próximo año, que ojalá todas aquí se sumen y todos también, una interrupción de la cotidianidad tal que fuera un paro productivo y reproductivo. Entonces ahí yo creo que pone primero como en tela de juicio cómo entendemos lo que es trabajo, como ahí una condición, o sea, como el feminismo pone en jaque la habitabilidad de todos y todas nosotros en la sociedad, si al final bajo ese prisma todas y todos hacemos trabajo para el capital. Creo que otra experiencia que pone como el feminismo en la construcción de espacio, por ejemplo, la socialización de las tareas reproductivas en la misma política. Yo pienso en las tomas feministas donde siempre, no sé, las compañeras éramos quienes tomábamos acta, quienes cocinábamos, quienes, no sé, reproducíamos el mismo espacio. En esta movilización por la educación no sexista se socializaron esas tareas y se problematizó esa división. Y por supuesto también cómo en el contenido fue incorporando como, digamos, el feminismo como un eje. Solo para puntualizar, creo que hay un error que pone el feminismo algunas veces cuando plantea cómo construir espacios, que no pensamos en la disputa del poder, en la disputa de las instituciones, en la disputa de los movimientos sociales, porque también es algo que nos ha sido negado históricamente. Entonces nos conformamos mucho con construir espacios de resistencia como las fueron las secretarías de género, como lo fueron, no sé, las comisiones de mujeres de los partidos políticos, y hoy empieza a pasar algo que el feminismo nos empieza a llevar al desafío de que nosotras tenemos que repensar esos espacios para insertarnos ahí y transformarnos, no solamente para existir en paralelo a la historia, a la política, a la izquierda, digamos, como un poco preguntándonos cómo queremos integrarnos en esa sociedad, pero a cuál sociedad nos queremos integrar o a cuál política. No sé, yo creo que eso es un poco interesante. Ahí el feminismo le empieza a dar lecciones a la izquierda en tiempo en que la fragmentación de la sociedad es brutal, empieza a aglutinar mayorías, por ejemplo, en torno a la demanda por educación no sexista, que es una lucha que protagonizan compañeras, en torno al aborto,
a las fuerzas más conservadoras, como decía en mi presentación. Entonces yo creo que ahí el feminismo nos va dando lecciones, incluso en términos de contenidos, como en cómo movilizar a la sociedad hoy en día, o cómo cohesionar a la sociedad hoy en día. Entonces, no sé, creo que esas son las cuestiones que va poniendo en el debate del feminismo, pero ahí, por ejemplo, soy muy buena para eso. Muchas gracias. Vamos a abrir la palabra a preguntas del público. Acá hay un micrófono que puede ser utilizado para eso. Hola, ¿cómo estás? Víctor Paza, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Austral de Argentina. Excelente escucharla, todo lo que ustedes proponen, pero me quedó la duda en que si es posible un consenso entre lo que es la izquierda, lo que ustedes llaman el capitalismo, con el fin de que la mujer pueda tener un buen vivir, o sea, pueda tener calidad de vida. Porque, por ejemplo, cuando hablamos, o ustedes dicen que en el tema de destruir el capitalismo, por ejemplo, yo soy de Venezuela y tenemos un mayor ejemplo que no podemos hacer crecer lo público destruyendo lo privado. Entonces, una duda que me quedó. ¿Para cuál? Para todos. ¿Cuál es tu duda? Con el fin de que si, como ustedes proponen, que las mujeres tengan que tener calidad de vida, el tema de los géneros, se puede hacer con un consenso sin destruir al capitalismo. Yo recomiendo que reunamos 3 preguntas para que nos vayan respondiendo, para aprovechar mejor el tiempo. Hay un micrófono, por favor. Una pregunta sencilla. Lo que quiero saber es a la señorita Diana Ávila, ¿por qué ella dice que su feminismo es autónomo? Ella tiene un feminismo autónomo. Y lo otro es, ¿por qué el plural, los feminismos? ¿Es un solo feminismo o hay varios? ¿O diferencia? Yo tengo una pregunta, tomándome de lo que mencionaba Diana, de que respecto como al tema del querer, como algo revolucionario, como a las tres, ¿cómo creen que manejan eso como que está tan metido como en el rol típico como de lo que es ser mujer? ¿Cómo transformarlo como en algo positivo y como no tener que desprenderse como esa sensibilidad como dentro del trabajo? Que creo que debe ser como un desafío súper difícil, como poder como querer como a las personas que tenemos cerca así, como reducir como todo esto cosas dañinas que nos producen mucho que ver. Eso. Buenas tardes, mi nombre es Ali Faza, tengo apenas semana y media acá en Chile. Ustedes dieron muchísima información, pero sí creo que entendí o quise entender de que hay muchos espacios, muchos procesos donde las mujeres no tienen hoy día acceso acá en Chile. Si tienen números o alguna información aproximada, yo realmente estoy impresionado con lo que he visto acá en cuanto a la parte positiva, no sé si solo de mujeres y de hombres, pero cómo funcionan como país, como ciudad. Realmente estoy impresionado y encantado. También estoy llegando de Venezuela, donde ustedes han hecho mucha referencia a la izquierda y he visto que han relacionado mucho al feminismo con la izquierda. Pues yo les puedo decir que en mi país tengo 20 años oyendo hablar de izquierda y de socialismo y vengo de una sociedad totalmente destruida, no solo lo femenino, sino lo masculino. La gente de la tercera edad, nuestra niñez y hasta las personas, y hasta los lactantes. Entonces, sí quisiera esa aclaratoria. Uno, los números donde cuáles son esos procesos, esos ambientes o esas áreas donde las mujeres no están teniendo acceso acá en Chile. Y otra, pues les doy esta información, que en nombre del socialismo y de la izquierda, Venezuela es un país hoy totalmente destruido en nombre de esa ideología. Vamos a entonces intentar coordinar las preguntas. ¿Sí? ¿Puede partir en línea? Ya. Espero haber podido recoger
recoger la mayor cantidad de preguntas, pero me voy a referir en particular a las preguntas que hacían aquí los compañeros que venían de Venezuela. Creo que es muy interesante un poco lo que plantean. Yo, para aclararlo, soy una persona de izquierda, creo en el socialismo, pero soy sumamente crítica y de alguna manera observo sumamente crítica los procesos de la izquierda del siglo XX latinoamericano. Creo que hay muchas tesis del populismo que empiezan a circular hoy, que de alguna manera son un refrito un poco de fracasos que ya tuvo la izquierda en países como Venezuela, como Nicaragua. Y ahí yo, responder, yo creo que la superación del neoliberalismo es la única posibilidad de repensar el vivir. Es la única de repensar el vivir. ¿Y por qué me quiero detener en eso? Porque aquí mencionabas que en Chile hay mucha participación de mujeres en distintos espacios. Yo creo que lo que estamos planteando nosotras como superación del neoliberalismo, y lo que planteo yo en particular como socialización de la reproducción de la vida y por lo tanto ampliación de la democracia, tiene que ver con combatir la precarización de la vida que se da en el neoliberalismo, no solamente con la existencia de mujeres en espacio, porque creo que ese es un análisis, son respuestas a un malestar que solamente llegan a analizar, digamos, la problemática como superficialmente. O sea, aquí faltan mujeres, pongamos mujeres con una cuota. No se propone de repensar cuál es la estructura social que hace que pocas mujeres lleguen a esos espacios o que esos espacios tengan una lógica sumamente masculina y que en el fondo terminan siendo espacios que excluyen a la mujer, como por ejemplo la educación. Yo creo que hoy en día yo estoy en una facultad en la que no solo hay igual cantidad de hombres y mujeres, sino que hay más mujeres en ese espacio. Y me atrevería a decir que también una alta población de disidencias sexuales. ¿Y por qué no decir que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es un espacio feminista o feminizado? Justamente porque tiene lógicas de competencia, de excelentismo, académicas muy asociadas a la élite masculina, porque la carrera del Derecho es una carrera muy ligada al hombre público del siglo XX, el hombre público, y resalto esa palabra, entonces algo que hay que repensar. Yo creo que eso tiene que ver. Y para hacerme cargo un poco del fracaso de las izquierdas latinoamericanas, yo creo que ahí el problema que se da no es que el socialismo nos vaya a llevar a mayor precarización de la vida, a mayor falta de democracia. Yo creo que esas son malas interpretaciones del socialismo o procesos que parten con muy buenas voluntades y terminan por o suplantar o traicionar los intereses de las bases sociales de sustentación del proyecto socialista. Yo creo que hay que reconstruir esa posibilidad y justamente de la mano de la emergencia de nuevos actores sociales. No tiene que ver solamente con la cuestión bien siglo XX de no entender la separación entre aparato estatal y aparato partidario. Yo creo que ahí es esencial desfetichizar el Estado como la única herramienta de transformación que tiene la izquierda. Ahí la construcción del movimiento social en el territorio, en los distintos sectores organizados, creo que va dando una respuesta a la izquierda para disputar el carácter del Estado, no necesariamente con esa obsesión de liberar el Estado. Y ahí, yo creo que ejemplos de cuando yo no creo que la izquierda vaya necesariamente ligada al feminismo, pero creo que la única condición de superación del neoliberalismo y por lo tanto de posibilidad de vivir una vida vivible, de vivir una vida sustentable en este planeta que cada vez nos aproximamos, yo creo, al desastre, es refundar la izquierda al calor de la lucha feminista. Y yo creo que ahí me desmarco en buena medida del legado de esas izquierdas del siglo XX. Y doy como ejemplo, a mí hace poco me tocó entrevistar a una dirigente estudiantil nicaragüense que me contaba cómo en el régimen de Daniel Ortega habían retrocedido a su derecho, que ya habían conquistado el aborto, por ejemplo. Eso para mí no es una izquierda posible, eso para mí no es izquierda. Ahora bien, yo creo que juzgar los procesos de la izquierda hay que tener una mirada histórica, pero sin duda la refundación de esa izquierda es necesaria también para hacerse cargo de esos fracasos. Espero poder haber respondido con esa pregunta. Muchas gracias. ¿Doris? Toma lo que te parezca interesante. Bueno, que hay varias cosas. La verdad es que eso de que las mujeres tenemos alto acceso y que este país funciona muy bien, quizás no han bien conocido este país. Primero. Claro, quizás han conocido la parte bonita de este país. De hecho, yo vengo llegando de un foro, de hecho me vine corriendo acá, estaba en un foro en la Universidad Católica, en el campus San Joaquín, con organizaciones, incluso con un alcalde, hablando de desigualdad social. Una deuda histórica que tenemos en este país. Una herencia que dejó la dictadura a través del Plan Nacional de Desarrollo Urbano del año 79, donde a través de la cooperación con fraternidad
Sacaron a todos los pobres, a todos los campamentos, las viviendas irregulares o informales, como se les llama, del sector oriente de la ciudad. Entonces, por eso este país, para quienes llegan, es muy bonito, porque tiene mucho que mostrar, pero no es la realidad que vivimos cotidianamente. Y sobre todo las mujeres, que vivimos en los barrios y en las poblaciones que cotidianamente no tenemos acceso ni a la salud, ni a la educación, ni a la vivienda, ni siquiera a un transporte digno. Y por eso yo soy de izquierda. Porque lo que nosotros queremos, y cuando hablamos de socialismo, hablamos de socializar los recursos, de socializar la riqueza que produce este país. En Chile, el norte de nuestro país ha sido azotado por la pobreza. Donde más riqueza se produce en este país es en el norte, con el extractivismo a través de la extracción de recursos naturales, de los bienes comunes. Y es donde mayor pobreza hay. Donde la gente vive en campamentos. Y esa es la realidad cotidiana. Jóvenes profesionales salidos de las universidades, profesionales, profesores, tienen que vivir en campamentos. O sea, ni siquiera tienen derecho a tener agua potable. Y esa es la realidad que vivimos cotidianamente en este país. Y eso lo digo porque nos toca vivir. Yo soy una mujer privilegiada en ese sentido, porque estoy sentada aquí, porque he podido acceder a la academia. Y no ha sido por suerte, ni por cosas del azar. Ha sido porque me he vinculado políticamente al territorio, porque me ha interesado trabajar, porque quiero cambiar este país. Y efectivamente, lo que nosotros miramos con mucho ojo lo que sucede en Venezuela. Yo estuve allá en el año 2003. Me tocó conocer Venezuela. Estuve un año ayudando en la alfabetización del mundo llanero, de los campesinos en Venezuela, donde la tasa de analfabetización, de que la gente no tenía acceso ni siquiera podía leer el letrero de la micro para llegar a su lugar de trabajo, a su vivienda, era altísimo. Llegaba al 80%, donde la realidad era vivir, en muchos de los casos, en un palacio con helipuerto, donde la gente, gracias a la renta petrolera, se iba el fin de semana de shopping a Miami, mientras al frente había un barrio y un villorrio que ni siquiera tenía agua. Y claro, cuando se llega al gobierno, y de hecho yo me fui como voluntaria a trabajar allá, lo que ahí se construyó fue el acceso a aquellos que no tenían acceso a nada, que no existían, que ni siquiera eran cifras. Y eso a mí, y de verdad, ni nadie me lo contó, lo pude vivir con la gente. Y había un agradecimiento. El problema acá no es el socialismo, es un tema económico. Es un tema que va más allá, porque efectivamente, sin ninguna duda, hay cosas que mejorar, porque nada es tan perfecto como se quiere. Pero también esta dependencia que se produjo del Estado y del petróleo, sin duda que le pasó la cuenta a Venezuela. Yo hace una semana atrás fui a una charla que dio una representante de una organización de la corriente Bolívar y Zamora, que ella comentaba que sí, efectivamente en Venezuela hay una crisis económica, que los tiene como con cierta desesperanza, pero que ellos están dispuestos a trabajar. Y ahí yo creo que es un poco este gancho con nosotros cuando decimos que no podemos depender del Estado y la institucionalidad nomás, porque hoy día en nuestro país la institucionalidad no nos abre espacio a nosotras, menos a nosotras. Pero que nosotros tenemos que construir territorio, tenemos que trabajar con la gente, con las bases, y que esa gente pueda acceder y tenga derechos, cosas que hoy día no están garantizadas. O sea, todos quienes estamos sentados en este estrado, en este local, en esta sala, somos privilegiados, porque estos no son espacios de libre acceso para quien quiera. Lamentablemente en Chile todavía nos falta mucho para avanzar sobre igualdad, sobre segregación, porque Chile sigue siendo un país donde un 1% se lleva la riqueza de todo, y incluso el mar es de 7 familias,
Y resulta que el resto de la población tenemos que trabajar de manera precarizada, flexibilizada, con bajos sueldos, y tener que todos los días levantarnos, o incluso después de llegar a nuestros hogares, pensar si el día de mañana vamos a poder acceder y si nos enfermamos a la salud. O levantarnos a las 4 o 5 de la mañana para pedir hora a un médico en un hospital público, en un consultorio. Eso. Muchísimas gracias. Vamos a pedir a Diana que cierre. Son varias preguntas, no sé si las entendí todas, espero que sí. Y sí, bueno, de hecho me voy a abocar primero a la que fue directamente hacia mí, que era el tema del feminismo autónomo y el porqué de yo llamar los feminismos. Primero que todo, bueno, me declaro feminista autónoma, como un acto muy político también, no partidista, o sea, no militante en un partido político. A eso quiere decir que sea feminista autónoma, pero también el por qué me declaro feminista autónoma y no adscribo a ningún partido político es porque mi corriente de pensamiento, a diferencia de las dos chiquillas que están al lado mío, no se adscribe tanto a esta izquierda tradicional. De hecho, primero que de izquierda yo me llamo más feminista antiautoritaria, perdón. Entonces, por eso más que nada, en verdad, el tema de feminista autónoma, antiautoritaria, porque para mí la autoridad es patriarcal y el capitalismo nace de ahí. Entonces, como por un tema de lenguaje y de abarcar, es que me proclamo así. Y bueno, ¿por qué los feminismos? Creo que se desprende bastante de algo que ya hemos repetido varias veces nosotras, y que las mujeres somos bien diversas, nos posicionamos y vivimos realidades sumamente distintas. Por lo tanto, si bien nos podemos encontrar en el feminismo, sí hacemos énfasis en distintas cosas porque todas tenemos conocimientos situados sumamente diferentes. Entonces, ¿por qué los feminismos? Porque puede ser que muchas nos llamemos feministas, pero mi feminismo no puede ser quizás igual al de Doris, por ejemplo, porque yo no he vivido su realidad de pobladora, ni ella la mía. No porque haya una rivalidad entre los feminismos, sino que entre ellos obviamente que se construyen, se retroalimentan y se completan. La otra pregunta era de los números de como donde las mujeres no podríamos tener acceso, y para no ser reiterativa, muy de la mano de lo que decía la Emi, este tema de las políticas liberales que coaptan mucho las premisas y exigencias o demandas de las feministas, en el sentido de que estos programas de equidad de género, en la misma universidad, en las cuotas parlamentarias, etcétera, etcétera, y también muy de la mano de lo que yo dije al comienzo, o sea, en la primera intervención, que fue el problematizar el concepto de inclusión, en el sentido de que puede que tengamos acceso a todos los espacios, puede que no podamos estudiar en la universidad, podamos votar, podamos usar pantalones, porque también las mujeres lucharon por usar pantalones, pero realmente el espacio a donde nos están permitiendo entrar ahora es con lógicas masculinas, patriarcales y capitalistas absolutamente. Bueno, eso, yo no responderé mayormente a las preguntas de los compañeros de Venezuela, porque creo que las chiquillas la verdad la abordaron súper bien. Además que, como dije, realmente mi visión quizás como de la revolución, sin palabra bien fetichizada también y como muy usada, no una revolución como desde la
sino como el cambio. Dista bastante también, o sea, sí busca claramente destruir el capitalismo o estar en contra de él, pero no necesariamente con un fortalecimiento del Estado o, como históricamente la izquierda lo ha defendido. Y por último, la pregunta de la chiquilla del querer. Me parece súper importante y, o sea, lo personal es político, creo que es una premisa que el feminismo, una feminista radical trajo y creo que lo resume bastante bien, porque cosas que habían estado históricamente relegadas al espacio público, a lo que solo las mujeres hacen o solo en la casa se vive, las feministas lo hemos sabido sacar, lo hemos sabido poner como en discusión y creo que más allá de cómo se maneja esto como algo positivo en el sentido de que el que sintamos, el que nos afectemos no sea como algo contraproducente en el trabajo político, no es coartando esto, sino que el revalorizar, el afectarse, el revalorizar la sentimentalidad, el sentir. O sea, me parece súper importante porque lo masculino y lo patriarcal ha sido el querer ser siempre mejor, el querer ser siempre el mejor, el querer ser el individualismo, el no sentir, el no afectarse, el ser el más fuerte y me parece que eso nos ha llevado a este lugar, que es un lugar bastante malo, o sea, tenemos un planeta con un calentamiento global y problemas ecológicos gigantes, con un capitalismo terrible, con violencia todavía peor. Entonces creo que lo que hay que hacer es difundir el verdad querer y bueno, justo fue muy al azar que haya sido como la última respuesta que haya querido dar, pero me parece igual muy, muy importante que siempre que en verdad tengo el espacio de hablar, hago esto, como el valorizar el sentimiento. Me parece mucho más político que hablar de teóricas feministas o de hablar de cómo es que, no sé, se articula el patriarcado con el capitalismo, porque eso mejor que yo se los pueden decir los libros, pero está súper poco callado el querernos, el acompañarnos, y creo que eso es más vital todavía para hacer un cambio, el realmente generar comunidad. Así que eso. Muchísimas gracias a Doris, Emilia y Diana. Sin ánimo de terminar con un corolario, solamente decir que queda en el aire, ¿no?, esta idea de un feminismo en plural y de modelos de sociedad alternativa al capitalismo igualmente plurales, ambivalentes, contradictorios, pero una búsqueda incesante por esta buena vida, ¿no? Yo creo que tiene que ver con este título de concentraciones, que también es pensar la concentración plural, ¿no?, a la que nos invita esta conferencia de 3 días. Muchísimas gracias a todas, al público. Les invitamos ahora a un café a la salida. Muchas gracias. El café va a tener que ser rápido, que está en el